vamos a hacer este ejercicio de obtención de fuerza gravitatoria en distribución discreta de masa, pero por un sistema que algunos profesores utilizan, que es utilizando pues la trigonometría. Lo hemos hecho de otra forma en otro vídeo que aparecerá en la descripción, que es utilizando la expresión vectorial de la ley de gravitación universal. Pero esto lo vamos a intentar hacer por trigonometría. Bueno, pues nos dicen que una masa M1 de 1 kilogramo en el punto menos 1, 2. En el punto menos 1, 2 tenemos una masa 1 de 1 kilogramo que está en el punto menos 1, 2. Y tenemos otra masa de 2 kilogramos en el punto 3, 0. Aquí tenemos la masa 2 de 2 kilogramos que está en el punto 3, 0. Bien, y nos piden para esta distribución discreta de masas y supuesta aislada del resto del universo el vector fuerza gravitatoria, que la masa 1 hace sobre la masa 2. El vector fuerza que la masa 1 hace sobre la masa 2 es este de aquí. Esta es la fuerza que 1 hace sobre 2. Como digo, vamos a utilizar un poco de trigonometría aquí. Bien, lo primero, pues es, nosotros sabemos que ese vector F12 tiene un módulo que corresponde a la aplicación de la ley de gravitación universal, que es G M1 M2 partido por la distancia al cuadrado que separa las dos masas. O sea, tiene un módulo de, nos dieron como dato G, 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa 1 es 1 kilogramo, la masa 2, 2 kilogramos. Y para la distancia necesitamos el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular la distancia. Resulta que nuestro triángulo rectángulo es este de aquí. Esto mide 2 unidades. Esto mide 1, 2, 3, 4 unidades. Total que esta distancia que separa las dos cargas pues será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, con lo cual la hipotenusa es la raíz de esa suma. ¿Qué nos queda? Raíz de 4 más 16, raíz de 20 metros. Fíjense que ya tengo aquí D es raíz de 20. O sea, raíz de 20 al cuadrado. Y cuando hago esta operación, M1, M2, lo que me queda es que el módulo de esa flechita, de ese vector, será 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 2 dividido entre 20. 6,67 por 10 elevado a menos 12 newton. Déjenme revisar. 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 2 dividido entre 20. Me queda 6,67 por 10 elevado a menos 12. 6,67 por 10 elevado a menos 12 newton es lo que te queda para el módulo de la fuerza. Bien, lo que nos piden es el vector, con lo cual tendremos que buscar su componente x, será por y, más o menos su componente y, que estará por j. ¿Quién es su componente x? Pues su componente x será f12x y su componente y será f12y. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos en el dibujo que fijarnos cómo es cada una de estas componentes. f12x será esta de aquí, f12x es negativa, pues esta será negativa. Y f12y, que es esta de aquí, componiendo f12x, como vieron para atrás, negativa. Y f12y, pues nos sale positiva. Bien, ya sabemos que nuestra fuerza será F12, será menos F12x pues por y, más F12y y por j. Vamos a ver cuánto vale F12x y F12y. F12x es la componente x de esta fuerza, que si se fijan por trigonometría sería F12 por el coseno del ángulo que forma con este eje de aquí. F12x será el módulo de F12 que calculamos antes
por el coseno de alfa. Si se fijan, el coseno de alfa, el coseno de este alfa es cateto contiguo, o sea, F12 por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es cateto contiguo 4 partido por hipotenusa. O sea, 4 partido por la hipotenusa que calculamos que era la raíz de 20. O sea, que la F12X será F12, 6,67 por 10 elevado a menos 12, F12, que es el módulo de F12 que calculamos antes, por 4 partido por raíz de 20. Cuando yo hago esta operación, 6,67 por 10 elevado a menos 12 por 4 y lo divido entre la raíz de 20, lo que me queda es 5,97 por 10 elevado a menos 12. 5,97 por 10 elevado a menos 12. Esa sería la componente X de la F12, o sea que es lo que va aquí. Y para la componente Y, voy a ponerlo por aquí, F12Y será, ¿cuánto vale F12Y? F12Y, que está aquí, coincide con esto. F12Y será F12 por el seno del ángulo. F12, ya lo tenemos aquí, 6,67 por 10 elevado a menos 12 por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el seno de este ángulo? Pues será cateto opuesto 2 partido por la hipotenusa que vimos antes que era raíz de 20. Cuando hacemos esta operación nos queda para F12Y 6,67 por 10 elevado a menos 12 por 2 dividido entre la raíz de 20, me queda 2,98 por 10 elevado a menos 12, que es la componente Y. Bueno, pues perfecto. Ya estamos en disposición de determinar el vector F12 será menos la componente X, 5,97 por 10 elevado a menos 12, y más la componente Y, 2,98 por 10 elevado a menos 12, J. Este es el vector F12 que hemos obtenido pues con los conocimientos de trigonometría que tenemos. Hemos tenido que calcular la distancia por Pitágoras y el seno y el coseno del ángulo para poder descomponer la fuerza 1, 2 en su componente X y en su componente Y. Y el signo se lo hemos asociado en función de lo que vemos en nuestro sistema de referencia. La componente X es negativa, lo he puesto aquí muy bien, y la componente Y es positiva. Ok.